Está grabando la llamada. Buenos días, ¿cómo están chicos? Entonces empezamos nuestra sesión del día de hoy, ¿correcto? Ya, muy bien atentos. Comentamos. He escalado la montaña más alta del mundo, el Kangeyuki. He roto récords en el Himalaya. He puesto la bandera peruana en montañas donde el aire casi no existe. Soy de Huaraz, Ancash. ¿Y sabes cómo empezó todo esto? Yo no terminé el colegio de chico. La vida me la puso muy difícil, pero en vez de quedarme ahí, decidí actuar. Terminé mi secundaria en el colegio Samuel y a partir de ese momento todo cambió. Me formé como guía internacional y fui a escalar las montañas más altas de este planeta. Una por una, paso a paso. Ahora te hablo aquí. Que sientes que ya es demasiado tarde, que piensas que tu momento ya pasó. No pasó, tu momento es ahora. La constancia y pensar en grande corren por tu sangre peruana. Yo soy la prueba, porque como peruanos podemos con todo y con mucho más. Tú puedes. Vamos, Perú. Correcto, chicos, correcto. Ahí hemos visualizado un pequeño spot, ¿no? Ya de perseverancia, de constancia, ya importante también para nosotros, para ustedes, ya que condice de que ya el éxito, chicos, ¿no? El triunfo ya parte de uno mismo, de ser pues perseverantes, constantes, ¿no? De no claudicar en relación a los problemas, dificultades que podamos tener. Muy bien, correcto. ¿Por qué lo has traído si ya está podrido? Chicos, apagamos nuestro audio, por favor. A ver, alguien está con un Pero era que micrófono lo botes, abierto. pues amor, los podridos ya de una vez. A ver, por favor. ¿Qué has traído, parte? ¿Qué has traído? Pero si cebolla hay acá, amorcito. A ver, chicos. Muy bien, gracias. Correcto. A su vez, chicos, indicarles, ¿no? Que en nuestro menú de la semana, de los talleres, está bien nutrido, ¿ya? Tenemos distintos talleres, ¿ya? Desde lunes a domingo, chicos, entonces aprovechar, ¿no es cierto? ¿Ya? Sí, hay distintos talleres, distintas actividades en esta semana, ¿ya? Entonces, aprovechar ello, ya que va a permitir, pues, también su formación, ¿no? Complementar su formación, ¿ya? Académica, que les va a ser útiles también en la vida diaria, ¿no? En su vida práctica, chicos. Sí, muy bien, correcto. Hola, soy... El tema que vamos a abordar, chicos, es el periodo lítico, ya el periodo lítico, correcto. Ya estamos, pues, ¿no? Dentro de la segunda semana y dentro del segundo año y estamos, ¿no? Dentro del tercer bimestre, chicos. Sí, muy bien. Correcto, correcto, chicos, correcto. Entonces, avanzamos. Visualizamos este pequeño, ¿no? Este pequeño video, lo comentamos, atentos, por favor. Mucho antes de los templos, las cerámicas o el maíz, el Perú estuvo habitado por los primeros seres humanos. Ese periodo se conoce como periodo lítico y va aproximadamente desde el 20.000 hasta el 5.000 antes de Cristo. Durante este tiempo, los habitantes eran nómadas. Vivían en cuevas, abrigos rocosos o campamentos sencillos y se organizaban en grupos pequeños llamados bandas de entre 15 a 20 personas. Su vida dependía de la caza y la recolección. Cazaban animales como guanacos, vicuñas, tarucas y aves, y recolectaban raíces, frutos y hojas.
Para sobrevivir, fabricaban herramientas de piedra, como cuchillos, puntas de lanza, hachas y raspadores. Primero ocuparon las zonas altoandinas, especialmente la región de la Puna. Con el tiempo descendieron hacia regiones más bajas, como la Quechua y la Yunga, aprovechando nuevos recursos. Los principales hallazgos arqueológicos de este periodo son Acaicasa, Ayacucho, con restos de más de 20.000 años. Chivateros, Lima, con evidencias de 12.000 años. Toquepala, Moquegua, con pinturas rupestres sobre la casa de guanacos. Lauricocha, Huánuco, con los primeros esqueletos humanos hallados en el Perú, de hace 9.500 años. Este fue el punto de partida de nuestra historia, donde la supervivencia dio paso, poco a poco, al nacimiento de las civilizaciones andinas. Muy bien, chicos, ahí hemos visualizado ya pues un poco de los primeros humanos, ya, sí, grupos humanos dentro del territorio, ¿no?, peruano, ya, que va a ser importante, ¿no es cierto?, ya que son los inicios, ¿no?, de las grandes civilizaciones, ¿no?, o grandes culturas que han podido desarrollarse, ¿no es cierto, chicos?, en el Perú, ya, muy bien. Correcto. A ver, chicos, ¿algún comentario en relación al el video que hemos podido apreciar de parte de ustedes? ¿Algo que señalar, algo que indicar, tal vez, ¿no es cierto? Algo que recalcar. Ya saben, la forma de cómo poder interactuar, chicos, es por el mensaje de la llamada, o lo mejor sería, ¿no?, activando sus audios y haciendo uso de ello, ¿no? Ya, chicos, muy bien. Correcto. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, chicos? ¿No? Marilyn, ya, Nancy, ¿cómo están? Buenos días, buenos días. A ver, chicos, ¿alguien por ahí? ¿Alguien por ahí que desea comentar? ¿Alguien desea comentar, chicos? Correcto, ¿alguien desea comentar? Muy bien, ya, muy bien. Entonces, correcto, correcto. Continuemos entonces, continuemos. Por favor, importante nuestra participación, chicos, importante. Ya, muy bien. A ver, indicarles, ¿no? Sí, indicar de que este periodo, chicos, ¿no? El periodo lítico, ya en el Perú, sí corresponde, ¿no?, dentro de la comunidad primitiva, ¿correcto? Ahí tienen algunas características, muy bien, ya que es necesario abordarlas, correcto. Y ahí vamos a señalar. La primera de ellas, chicos, la primera de ellas, muy bien, a ver, un momento. Ya la comunidad primitiva, ¿no? Nos dice, es la primera formación económica social en nuestro territorio, basada en la propiedad colectiva, chicos, y distribución igualitaria. Ya, es la primera, chicos, ¿no? Estructura económica social, ya que se conoce, ¿no es cierto?, en el territorio peruano. Ya es la primera, ¿no? Sí, estructura económica social dentro del territorio peruano, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Nos indica dos aspectos importantes, chicos. La propiedad es colectiva. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa ello, chicos? ¿Qué significa que la propiedad es colectiva? Que no existe dueños, pues, ¿no es cierto? Ya, en relación en relación, pues, ¿no?, a las áreas, sí, naturales en las cuales podían hacer uso, ¿no? Ya solamente ellos, ¿no?, cogían los frutos, las cortezas, ¿no?, los tallos, ya las flores, las semillas, etcétera, en ese momento o en esos días y posteriormente migraban a otros lugares, ¿no? Por eso se dice, chicos, que la propiedad es colectiva, es decir, no se posicionaban ya dentro de ese territorio, constantemente estaban migrando de lugar en lugar, ¿no es cierto? ¿Ya? Sí, muy bien. ¿Qué más, chicos? La distribución también era igualitaria, también nos indica, ¿no? ¿Qué significa ello? De que se distribuía lo obtenido, ¿no?, ya en relación a la caza, la pesca, la recolección, etcétera, ya de forma igualitaria, de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo, pues, ¿no es cierto?, ya en relación a sus necesidades, básicamente, ¿no? Ya, y en relación a sus capacidades. Ya, ¿qué significa eso, chicos? Por ejemplo, para los niños y para las mujeres, ¿no?, gestantes, etcétera, se les daba una mejor atención, ¿no? Toda vez que de ello dependía el futuro, ¿no?, de ese grupo, ¿ya? ¿Correcto? Correcto. Y a su vez también para los ancianos, porque ellos ya no podían valerse por sí mismos, ¿no? ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más vemos? ¿Qué más vemos? La economía era depredadora
depredadora, ya, y parasitaria, o parasitaria, ¿no es cierto? ¿Sí? Inicialmente, pues el hombre no producía nada, ¿no? Solo depredaba lo que estaba a su alrededor, ¿no? Igual que los demás mamíferos, ¿no? Salvajes que tenemos a nuestro entorno, ¿ya? Pero en diferencia de ellos, nosotros vamos a usar herramientas, ¿ya? Importantes para realizar dichas actividades, ¿no? Para poder cazar, vamos a usar, ¿no es cierto?, ciertas herramientas, arpones, anzuelos, ¿no es cierto?, ¿ya? ¿Sí? Ya labradas con cierto conocimiento, con cierta experiencia, ya que nos va a diferenciar de los animales, que ellos solamente usan pues su fuerza, ¿no? Su fuerza física. En cambio nosotros vamos a usar el ingenio, el raciocinio, ¿no? Ya, estrategias de caza, etcétera, que va a ser importantes y nos va a diferenciar de estos, de los demás animales, ¿no? ¿Ya? Pero de igual manera, nos indica, chicos, que practicábamos una economía depredadora o parasitaria, ¿no? ¿Ya? Parasitaria. Aún no producíamos, ¿ya? Sí, solamente cogíamos lo que estaba a nuestro alrededor, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien, chicos, correcto. Correcto. ¿Qué otra característica vemos? Ay, perdón, ¿qué vemos ahí? Algunas características, ¿no? Ya en la economía, en la cultura, ¿no? Etcétera. En la economía, por ejemplo, ¿no? En la economía, ya van a ser, pues, conformadas, chicos, por bandas, ¿ya? Sí, grupos, ¿no? Más por 20, 30, ¿no? Personas, básicamente, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? ¿Correcto? Correcto, chicos, correcto. Y todos ellos van a tener un vínculo consanguíneo, es decir, todos van a tener un parentesco familiar, ¿no? Van a ser hermanos, primos, ¿no? Abuelos, ya, nietos, etcétera. Todos van a tener un mismo vínculo consanguíneo, ¿no? A eso se llama, chicos, familia consanguínea, ¿ya? ¿Sí? Correcto, correcto, chicos, correcto, ¿ya? ¿Qué más vemos? Que en esa época también, ya, otra característica, chicos, que practicaban el nomadismo, van a ser nómades o trashumantes también, ¿no? ¿Qué significa eso? Que no tienen un lugar fijo donde poder habitar, ¿no? Constantemente migran de lugar en lugar, de ambiente en ambiente, ¿no? De territorio en territorio. Llegaban ahí, ¿no? Encontraban abundante vegetación, ¿ya? Así, abundante, pues, fauna, etcétera, ¿no? Depredaban lo que estaba a su alrededor, ¿correcto? Y al cabo de las semanas migraban a otra parte, ¿no? A otro territorio. De igual manera, realizaban esa misma actividad. Por eso, chicos, se dicen que son nómades, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más, chicos? Van a practicar, ¿no? Digamos así, el igualitarismo, ¿ya? Toda vez que no existen las clases sociales, ¿ya? No existen clases sociales, ¿correcto? ¿Ya? Toda vez que no existe aún el Estado, ¿ya? Y si no existen clases sociales, chicos, ya no existen jefes, no existen gobernantes, pero son dirigidos por los grupos de esas bandas, son dirigidos por los más aptos, ¿no? Los más hábiles, aquellos que tienen mayor experiencia, mayor conocimiento para llevar las riendas, ¿no? De ese grupo, ¿ya? De ese grupo. Correcto, correcto, chicos. ¿Qué más vemos? Ya en el aspecto de la cultura y la tecnología, de igual manera, van a desarrollar pues, una industria lítica, ¿ya? Una industria lítica, ¿no? ¿Sí? Van a fabricar puntas, lanzas, ¿no? Raspadores, cuchillos, ¿no? En base a piedras, ¿ya? Y básicamente dentro de las piedras, chicos, van a usar el sílex y el cuarzo, ¿no? Ya van a ser importantes estos, ¿ya? El sílex y el cuarzo. ¿Qué más observamos, chicos? Van a desarrollar el pensamiento mágico religioso de igual manera, ¿no? El pensamiento mágico religioso, ¿ya? Aparecen las primeras pinturas rupestres, ¿no? Sí, también algunos ritos, ¿ya? Funerarios, ¿ya? A surgir, chicos, la creencia en la vida, ¿ya? O en la vida del más allá, ¿no es cierto? ¿Ya? Sí, muy importante también ello, correcto, importante ello, chicos, ¿ya? Pero estas actividades van a estar representadas, ¿no? El pensamiento mágico religioso van a estar representadas, chicos, por la pintura rupestre, ¿no es cierto? ¿Ya? El arte rupestre, ¿ya? En la cual, pues, en un momento determinado, básicamente los momentos de ocio, de relax, en las noches, en las tardes, etcétera, ¿no? Van a realizar estas actividades, ¿no? De las pinturas rupestres, ¿ya? En ellas no solamente, pues, van a representar lo que estábamos indicando, ¿no? El pensamiento religioso, sino también el pensamiento, perdón, la actividad misma diaria que realizaban, ¿no? Ya, la caza, la pesca, la recolección, etcétera, ya van a estar representadas en ese arte rupestre, ¿no?
¿ya? Muy bien. ¿Correcto, chicos? Correcto, ¿ya? Correcto. Muy bien, correcto. Ahí vemos un poco de el, ¿no es cierto? Ya ahí vemos de cómo era la vida en el Pleistoceno andino, ¿no? ¿Ya? Lo que hay que entender, chicos, que en esta época, en ese contexto, ¿no es cierto? Los primeros hombres que van a poblar el territorio ya peruano, ya van a corresponder ya dentro del Pleistoceno, habíamos indicado, ¿correcto? Van a usar pues las oleadas sucesivas, ¿no es cierto?, en relación a las migraciones asiáticas, o en este caso también de Oceanía, de, ¿no?, de la teoría australiana, etcétera, van a migrar el territorio peruano, el territorio andino, y constantemente pues van a poblar primero las zonas, ¿no?, ya de la sierra, ¿sí?, ya de las cordilleras, posteriormente bajan pues a la zona de la costa, y por último a la zona de la selva, ¿no? Y eso va a ser el trajinar, ¿correcto? Muy bien. Pero ¿cuál era el contexto, chicos? ¿Cómo era ese contexto en esa época? Ahí visualizamos, ¿no es cierto? En las zonas costeras, por ejemplo, estaban cubiertas de abundante vegetación, ya contrario a lo que se visualiza ahora, ¿no? En las zonas costeras ya estaba cubierto de abundante vegetación, correcto, ya. En la zona de la sierra, chicos, la vegetación era escasa, ya, la vegetación era escasa. Muy bien, la vegetación era escasa, ¿no? Ya, sí, porque estaba cubierto de qué, chicos, de hielo, ¿no? Estaba cubierto de hielo, correcto. Ya, y en la selva, chicos, ¿no? Ya, de igual manera, en las llanuras, ya había escasa vegetación. Ya, importante entonces ello, importante, correcto, importante, ya, importante indicar esto, ¿no? ¿Qué más vemos, chicos? Ahí observamos también la megafauna, ¿no? Del Pleistoceno, la megafauna, ¿ya? Muy bien, ahí tenemos cuando hablamos de megafauna, chicos, hablamos, pues, ¿no es cierto?, de los primeros o los últimos mamíferos ya en existir, porque después del Pleistoceno, chicos, cuando surge ya el Holoceno, esta megafauna, ¿no?, va a extinguir o va a desaparecer, ¿no? Ahí vemos, observamos algunos de ellos, al tigre de dientes de sable, al megaterio, ¿no?, el criptodonte, la paleoyama, ¿no?, ya, etcétera, que van a ser, ya, animales de este periodo, ¿no? De este último periodo, ya en la cual pues se van a extinguir, como estábamos indicando, ¿no? Ya, muy bien. ¿Y cómo era la forma de vida, chicos, de estos primeros hombres en esa época? Ya, como estábamos señalando, van a vivir pues en bandas, ¿no? Conformadas por 20, 25, 30, ¿no? ¿Sí? Las herramientas que van a usar, chicos, van a ser muy básicas, muy simples, aquello que está a su alrededor, ¿no es cierto? Van a usar las piedras, los huesos, las maderas, ¿no? ¿Ya? Las piedras ya tienen cierta experiencia para poder, ¿no es cierto?, labrar ellas en relación a la percusión, o sea, golpear dos piedras y de ellos, ¿no?, ya sacar, pues, una piedra más pulida, ¿no? Podían ser, pues, ¿no?, en este caso, raspadores, cuchillos, ¿no?, etcétera. Importante también, ¿no? Y chicos, se van a dedicar a la caza, a la recolección, a la pesca, ¿no? Ya, como estábamos indicando, van a vivir en cuevas, ya, en la cual, pues, ya, la cueva, ¿no?, les daba protección, ¿sí?, de la intemperie, del frío, y a su vez también de la agresión de los animales, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien, chicos, correcto. Ya ahí vemos un poco del periodo lítico, el periodo que vamos a desarrollar el día de hoy, ¿ya? El periodo lítico, muy bien. Ya el periodo lítico, como estábamos indicando, ¿no? El periodo lítico, chicos, ¿ya? Ahí observamos un poco en relación a ello, ya vemos la antigüedad, 13.000 años hasta los 6.000 años antes de Cristo, ¿no? Y seguramente ustedes están consultando, ¿no? Profesor, ¿por qué es el tiempo ahí? No, veo que desciende, correcto, ¿no? Una pregunta válida.
¿Ya? ¿Por qué creen que se da estos chicos? Porque, como estábamos señalando, ¿no? En la clase ya antepasada, bueno, si no lo hemos señalado, es importante recalcar, ¿ya? La división de la historia, chicos, se da en relación al nacimiento de Cristo, ¿no? Ya, antes de Cristo, y después de, ¿no? Del nacimiento de Cristo, ¿ya? Es después de nuestra era o después de Cristo también, ¿ya? Después de Cristo, correcto. Muy bien. Eso es la división de la historia, ¿correcto? ¿Ya? Muy bien. Cuando el tiempo, chicos, ya es de forma descendente, es de forma descendente, ¿correcto? Cuando es antes de Cristo, ¿correcto? Ya es de forma descendente cuando es antes de Cristo. ¿Ya? Y vemos, ¿no? Ahí observamos, ¿no? Es de forma descendente. ¿Ya? Es de forma descendente. Muy bien. ¿Ya? 13.000, continuando con los años, sería pues aparentemente 14.000, 15.000, 16.000, 17.000, ¿no? ¿Ya? Pero cuando hablamos, chicos, en relación a la línea del tiempo, ¿ya? Correcto. Cuando es antes de Cristo, el tiempo desciende, o sea, 13.000, 12.000, 10.000, 9.000, ¿no? 7.000, 6.000, ¿ya? Correcto, es de forma descendente, ¿no? ¿Ya? Y cuando es después del nacimiento de Cristo, chicos, el tiempo asciende, ¿ya? El tiempo asciende, ¿no? Entonces, si acá es el año 1, será año 2, año 3, año 4, año 5, año 6, siglo primero, siglo segundo, tercero, cuarto, quinto. Ya eso es, ¿no? En este caso, pues, el desarrollo, ¿no? La evolución, ¿eh, chicos? ¿Sí? Muy bien, ¿ya? Entonces, importante, ¿no? Necesario señalar ello, ¿ya? Muy bien, muy bien. ¿Qué más vemos, chicos? ¿Qué más observamos ahí? ¿Qué más observamos? Ya, muy bien. Ya, entonces, importante esto, ya importante precisar, señalar esto, ya, muy bien. Indicar también, chicos, que la economía es en este periodo, en el periodo lítico, chicos, la economía es de subsistencia, ya, la economía es de subsistencia, ya. ¿Qué significa esto, chicos? ¿Qué significa la economía es de subsistencia? Es decir, que solamente cazo, pesco, recolecto, etcétera, para ese momento, para ese día, ¿ya? Aún no se da, pues, ¿no? El excedente de producción, ¿ya? Sí, aún no se da, pues, la acumulación de riqueza, ¿no? La propiedad privada. Sí, en este momento, chicos, solamente lo que se caza, lo que se pesca, ¿no? Lo que se recolecta es para ese momento, para ese día, ¿no? Etcétera, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más visualizamos ahí? De igual manera, pues, ¿no? Ya, las viviendas, ¿no? Sí, ya, van a ser en base a las cuevas, ¿no es cierto? Van a vivir en las cuevas, ¿no es cierto? Ya, en esas cavernas, como estábamos indicando, les va a dar refugio, ya, de la inclemencia, ¿no? Del tiempo, también, pues, les va a dar refugio ante la agresión y el acecho de animales salvajes, ¿ya? Y en esas cuevas, chicos, también van a poder, pues, realizar otras actividades, ¿no? Poder saciar en este caso, cocinar, ¿no? Alimentarse, etcétera. ¿Correcto? Hay que entender, chicos, que estos hombres que van a venir en ese periodo, en el periodo cuaternario, como estamos señalando, ya van a ser los Homo sapiens y ellos van a tener abundante experiencia, abundante conocimiento. Ellos ya han domesticado el fuego, ¿ya? Correcto, y ellos ya conocen ya el fuego, domestican el fuego. Y con el fuego, chicos, van a cumplir distintas actividades. El fuego en su momento, en esa época, va a ser un elemento muy sagrado, ¿ya? Sí, muy importante, ¿sí? El fuego, por un lado, les brinda calor, les brinda protección, ¿ya? Y a su vez también pueden saciar, ¿no? ¿Ya? O alimentarse, ¿no? Sometiendo, ¿no? Los alimentos y poder cocinarlos, ¿no? ¿Sí? Y con el fuego, chicos, ya la producción pues, de proteínas, etcétera, se va a incrementar, ¿no? Va a ser importante también esto, ¿no? ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más vemos? ¿Cómo están conformados? En el aspecto social, chicos, van a estar conformadas por bandas, pues, ¿no? De 20, 30 personas, ¿ya? Sí, muy bien, correcto, ¿ya?
Y ellos constantemente, pues, ¿no es cierto? Ya van a estar movilizándose, correcto. Muy bien. ¿Qué más, chicos? La tecnología lítica también, ¿no? Ya las herramientas que se van a tener, chicos, van a ser, pues, herramientas en base a piedras, ¿no es cierto? Ya. El sílex y el cuarzo, como estábamos indicando, ya de ellos, ¿qué van a sacar, chicos? Van a ser, pues, raspadores, ¿no es cierto? Puntas, cuchillos, ¿no es cierto? Básicamente usando la percusión, o sea, golpear dos piedras, ¿ya? Y de esa percusión, pues, van a ir puliendo, ¿no es cierto? ¿Ya? Van a ir sacando punta, ¿no? Para estos raspadores, ¿no? Para estos cuchillos, ¿no es cierto? Etcétera. ¿Ya? Sí. Muy bien. También importante, chicos, en este punto, ¿no? Ahí visualizamos, ya de forma general, sí, de forma general, chicos, un poco, pues, ya en relación, ¿no es cierto? En relación ya a este periodo, ¿no? A este periodo. ¿Ya, chicos? Muy bien. Correcto. Muy bien. Muy bien. Muy bien, chicos. Muy bien. Muy bien, ahí vemos tres subetapas dentro de este periodo, ya tres subetapas dentro de este periodo. El primero, chicos, el periodo lítico, ya el periodo lítico medio y el periodo lítico tardío, ¿no? Ya ahí vemos algunas de las características, ya importantes, ¿sí? Lo que hay que señalar nomás, chicos, ya, porque lo vamos a detallar esto ya con amplitud en los siguientes PPTs, ya, es que de forma paulatina, ¿no? Ya en sus inicios, por ejemplo, se van a dedicar a la caza, a la pesca, a la recolección, en el periodo lítico medio, de igual manera, pero ya la caza, la pesca va a ser más especializada, ya van a surgir, por ejemplo, ¿no? El uso de anzuelos, ya, correcto. La tecnología que se va a hacer, que se va a usar también va a ser, ¿no? Ya más perfeccionada. Y en el periodo lítico tardío, chicos, ¿no? Van a usar ya, en este caso, las redes, ¿no? Para poder realizar la pesca. Ya van a empezar, pues, a habitar ya las zonas, ¿no es cierto?, costeras. Ya la tecnología que se va a usar también va a ser, ¿no? Más especializada, ¿correcto? Importante también ello, ¿ya? ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a detallar esto, chicos. Ya a continuación, ya, muy bien. Los tres periodos, ya dentro del periodo lítico, ya, los tres periodos dentro de este periodo neolítico, ¿no? Ya, muy bien, correcto, correcto, chicos, correcto. Ahí observamos, correcto, ahí observamos en el periodo lítico no temprano, que va a corresponder, chicos, de entre los años 13.000 años antes de Cristo hasta los 10.000 años antes de Cristo, ¿no? Muy bien, correcto, ya, muy bien, chicos. Y observamos el contexto, ¿no? Y observamos el contexto, chicos, ya, la llegada al territorio andino, ¿no? Ya, sí, ojo, habíamos indicado que cuando primero migran, chicos, van a venir, pues, el territorio, ¿no? Interandino, por esta parte de acá, ¿no? Ya, y la migración, chicos, ¿no? Es en relación, pues, a los vestigios que se ha podido encontrar, ya es de norte a sur, ¿ya? ¿Sí? Muy bien. Primero en las zonas, ¿no? Interandinas, después van a bajar a la llanura, a la costa y posteriormente pues a la ceja de selva, ¿ya? Eso va a ser, chicos, el itinerario, ¿no? En este periodo, ¿correcto? Muy bien. Estamos señalando, ¿no? Eso va a corresponder, chicos, al Pleistoceno tardío, ¿ya? Básicamente en la última glaciación, ¿no? La glaciación de Wisconsin, como estábamos señalando, ya donde todo, pues, ¿no? El globo terráqueo estaba ya prácticamente un periodo de congelamiento global, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Entonces las condiciones ya en ese periodo van a ser muy, muy precarias, ¿sí? ¿Sí? No va a haber las condiciones necesarias para poder, pues, desarrollar, ¿no? Actividades básicas, ¿ya? ¿Sí? Constantemente van a su forma principal, pues, ¿no? Digamos, ¿ya? Para poder alimentarse va a ser la caza y la recolección, pero en ese momento, chicos, básicamente la caza, ¿ya? ¿Correcto? ¿Ya? Muy bien. Ahí vemos, ¿no? La adaptación de los
en estos primeros hombres, chicos, ya, a estas condiciones, ¿no es cierto? Muy complejas, ya, ¿sí? Van a ir adaptándose de forma paulatina, ¿no es cierto? Ya. El entorno, chicos, va a ser de grandes cambios climáticos, ¿no es cierto? Ya, va a haber grandes cambios climáticos en este contexto, ya, muy bien. Correcto. En relación, por ejemplo, a la casa o en relación a la economía, ¿no? Ya la casa va a ser oportuna en relación, pues, a la megafauna, ¿no? ¿Qué vamos a cazar o qué se cazaba, chicos? ¿No? Esmilodontes, megaterios, ¿no? Ya, etcétera, ¿no? Etcétera, ¿no? Muy bien. De igual manera, ¿no? Se van a dedicar a la recolección de plantas silvestres, ¿ya? ¿Sí? Etcétera, ¿no? Etcétera. La tecnología lítica, de igual manera, ¿no? Ya van a ser en base a la percusión, ya en base a la percusión, ya van a usar, pues, van a usar raspadores, ¿no? Ya, machacadores, ¿no? Cuchillos, ¿sí? Etcétera, ¿no? Para poder realizar algunas actividades, ¿no? ¿Sí? Muy bien, correcto. La movilidad, chicos, de igual manera, ¿no? Constantemente van a estar movilizándose, ¿no? En pequeñas hordas, en pequeñas bandas, ya de un lugar a otro, ¿ya? ¿Sí? Buscando pues nuevos recursos, nuevos alimentos, ¿no es cierto? Y ahí vemos algunas evidencias arqueológicas, ya, aunque no se han encontrado restos óseos humanos directos, ya, pero sí se han encontrado, ¿no? Algunas evidencias, ya, básicas, ¿sí? O sea, no se ha encontrado pues un resto humano completo, ¿no? Pero sí se han podido encontrar, chicos, ya algunos vestigios, ya algunos dientes, ¿no? Algunos huesos, ya, etcétera, que hacen referencia, sometiendo pues al carbono 14 que pertenecen a restos humanos, ¿no? Ya, ¿sí? Muy bien. Ahí vemos, chicos, en este periodo, ya en este periodo, ¿no es cierto? En este periodo vemos ahí algunos restos, ya algunos restos. Ya ahí vemos, ¿no es cierto?, algunos restos importantes. Ya tenemos, por ejemplo, a Piquimachay, ya, y Guitarreros uno, ya. El primero, chicos, ubicados en Ayacucho, ¿no? Piquimachay, ya. Ubicados en Ayacucho, correcto, ya. Y Cueva de Guitarreros, chicos, ubicados, pues, en Ancash, ¿no? Básicamente en Yungay, en Xupluy, ¿no? Ya. Ya, Piquimachay, chicos, fue descubierto por Richard McNeish, ya, y en este caso, ya, Guitarreros uno por Thomas Lynch, ya, sí. Ahí, chicos, vemos, ya, como les estaba indicando, ¿no? Algunos restos fósiles fragmentados, ¿no? Dientes de niños, ¿no? Molares, falanges, ya, sí, etcétera, ¿no? Que hacen o dan referencia, pues, a estos primeros hombres que van a habitar este territorio, ¿no? Ya, muy bien. La importancia, chicos, se van a encontrar las primeras evidencias óseas humanas, ¿no? Confirmando así, chicos, ya la llegada temprana al territorio peruano, ¿correcto? Correcto, chicos, ya, correcto, muy bien, ya, muy bien. El siguiente periodo, chicos, ya, o el siguiente estadio dentro del periodo lítico es periodo lítico medio, ¿no? Que corresponde entre los años, chicos, ahí visualizamos. Muy bien, a ver un momento. 10.000 años antes de Cristo hasta los 8.000 años antes de Cristo, ¿no? Ahí visualizamos, ¿no? La antigüedad, ¿correcto? Y ahí vemos algunas características principales de esta época, ¿no? Vemos algunas características principales de esta época. Por ejemplo, chicos, ¿no? Va a haber la mejora de la tecnología lítica, ¿no? Va a haber una mejora de la tecnología lítica. Se van a elaborar puntas, proyectiles, ¿no? Más refinadas, ¿no es cierto? Ya, para poder, pues, ya hacer los cortes, las incisiones, etcétera. ¿Ya? ¿Ya? Va a haber un avance, ¿no? Importante. ¿Qué más, chicos? También vamos a encontrar, ¿no? Ya algunas estrategias para realizar la caza. Por ejemplo, el chaco, ¿no? Ya, que corresponde básicamente a nuestro entorno. ¿Qué significa esto, chicos? Rodear al animal, ¿no? ¿Ya? Ese grupo, esa banda, ¿no? Formada por 10, 15, etcétera, rodean al animal, ¿ya? Identifican, ¿no? A quién va a cazar y proceden ¿no? A la caza, ¿no? Respectiva. Ya no es una caza discriminada, pues, ¿no? Al que está corriendo agarran y, ¿no? Y cazan, no.
Ya identifican a la presa, rodean a la presa, ¿correcto? Y hacen la caza respectiva, ¿no? ¿Ya? Esta actividad, chicos, ¿no? Ya hasta la actualidad lo realizan, ¿no? El Chaco, ¿ya? Básicamente ya no para cazar, sino para poder trasquilar, ¿no es cierto? Ya la lana de la vicuña, ya en las zonas altoandinas aún practican esta actividad, ¿no? Ya que viene, chicos, esa época, ¿no? De esa época, ¿ya? Sí, importante, ¿no? Indicar ello, ¿no? Indicar ello, ¿ya, chicos? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más vemos, chicos? Evidencias y prácticas funerarias también va a surgir, ¿no es cierto? Ya ello, importante. Va a haber algunos entierros simples, ya con algunos objetos asociados, ¿ya? Sí, por ejemplo, ¿no? Se dedicaban a la caza, con los instrumentos que se dedicaban a la caza van a ser enterrados. Se dedican a la pesca de igual manera, ¿no es cierto? ¿Ya? Va a surgir, pues, las prácticas funerarias, ¿ya? Y con cierto simbolismo, ¿no? ¿Ya? Entendido, chicos, que esa actividad que realizaba en el mundo presente, en el mundo material físico, entierran con sus esas actividades, con esas herramientas, etcétera, para que también el mundo del más allá, el mundo de los muertos, puedan desenvolver esas mismas actividades, ¿no? Y eso, chicos, lo vamos a acarrear también hacia los contextos, ¿no? Ya más actuales. La mayoría de las culturas andinas van a desarrollar, ¿no? Este tipo de prácticas o este tipo de funerarios, ¿no? ¿Ya? En la cual, pues, ¿no? Si es que era alfarero, ya van a ser enterrados. Si se dedica a la metalurgia, correcto. Si es que era, digamos, ¿no? Tal vez por ahí ya era, se desarrollaba, ¿no? Al cultivo, crianza de algunos animales, de igual manera con sus instrumentos, etcétera, que podían desarrollar, ¿no? Si se dedicaba, por ejemplo, ¿no? A la escritura en base a los quipus, ¿no? Etcétera, también, ¿no? Con sus insumos necesarios, porque toda vez se creía que cuando fallecía, en el mundo de los muertos, seguían desarrollando esas actividades que desarrollaban el mundo físico, ¿no? Y en consecuencia eran enterrados con dichos materiales, ¿no? Insumos, ¿ya? Sí, que realizaban, ¿ya? O que habían hecho, ¿no? En el mundo físico. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ahí también vemos, ¿no es cierto? Ya el conocimiento del territorio ya ocupado, sí van a tener pues conocimiento, ¿no? Y en un primer momento, chicos, como estábamos señalando, van a pues migrar o van a desarrollarse dentro de las zonas, ¿no? Interandinas y posteriormente van a bajar pues a las zonas, ¿no? De la costa. Ya van a saber en qué momento debo bajar, en qué momento, ¿no? Debo permanecer acá, ¿correcto? ¿Ya? Muy bien, correcto. ¿Ya? De igual manera, chicos, va a pasar pues a una transición de una caza selectiva, como estábamos indicando, ya no van a cazar pues a diestra y siniestra como era pues en el periodo lítico inicial, ¿no? ¿Sí? Acá ya la caza es selectiva, ¿ya? Sí, muy bien, chicos, correcto. Ahí vemos algunos hombres, ya de este periodo lítico, ¿ya? Ahí vemos el hombre de Lauricocha, ¿no? El hombre de Paiján, ¿correcto? ¿Ya? Muy bien. Ya el hombre de guitarreros, de igual manera, ya el hombre de guitarreros, correcto. Ahí vemos el hombre de Lauricocha, chicos, ¿no? Ya, correcto, que fue descubierto, ¿no es cierto? Ya por Augusto Cardach, ¿no? 1958. Ya es la primera ocupación temprana, chicos, en la zona central, ¿no? Ya, sí, muy bien, correcto. Ahí, chicos, se va a dedicar, pues, o se va a encontrar la casa de los camélidos, ya utilizando las puntas líticas, ¿no? Ya. También, chicos, se van a encontrar prácticas funerarias importantes, ¿no? Hallazgos de entierros humanos, el pensamiento simbólico temprano, de igual manera, ¿no? Importante, ¿ya? Muy bien. La adaptación también, chicos, a la altura, ¿no? Ya, de igual manera, importante, ¿no? Ya. Ahí también observan, chicos, al hombre de Paiján, ya el hombre de Paiján. Ahí vemos el complejo arqueológico en Paiján, ¿no es cierto? Ya, de igual manera, la tecnología lítica va a ser especializada, ¿ya? Correcto. Van a usar pues las puntas, ¿no? El desarrollo de la punta de Paiján para animales medianos,
¿ya? Para animales medianos, cervatillos, ¿no? Algunos camélidos, etcétera, que van a hacer, pues, ¿no? Cazar con ellos, ¿no? ¿Ya? La economía va a ser mixta, chicos, ¿ya? Es decir, ya en el hombre de Paiján, por ejemplo, ¿no? Se va a dedicar a la recolección marina y a su vez a la caza también, ¿no? Terrestre. Adaptación, chicos, a las zonas costeras, ¿no? De igual manera, ¿ya? Especialización y organización de igual manera, ¿ya? De igual manera, ahí observamos, ¿no es cierto? Y ahí estamos observando, correcto. Ya van a surgir, chicos, un proceso tecnológico de organización social incipiente, ¿no? Ya, sí, ya de su forma inicial, ¿no? En la cual, pues, de forma temprana van a habitar un territorio no específico, ¿ya? Muy bien. Y por último, el hombre de guitarreros, ¿ya? Correcto. Se van a encontrar, chicos, algunos vestigios, ¿no? ¿Ya? Intentando domesticar algunas plantas, ¿no? Como el frijol, el ají, ¿ya? De forma inicial, de forma temprana, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Y por último, chicos, el Paleolítico tardío, ¿ya? El Paleolítico tardío, ahí visualizamos, ¿ya? ¿Correcto? ¿Ya? Ahí observamos, ¿no? Que va a ser ya la transición básicamente al periodo arcaico. Y en el periodo arcaico, chicos, ya se va a desarrollar, pues, en este caso, la ganadería, ¿ya? ¿Sí? La agricultura y la ganadería. Muy bien, correcto. Ahí vemos, ¿no? En este periodo, chicos, en el periodo lítico tardío, ¿no? Mayor especialización de las herramientas líticas, ¿no es cierto? ¿Ya? Van a usar puntas bifaciales hacia ambos lados, ¿ya? Para poder cortar. Anteriormente usaban esta parte, correcto, para poder cortar, pero ya van a usar ambos lados, ¿no? Bifacial, ¿ya? ¿Sí? Para hacer, pues, ¿no es cierto? Las incisiones, los cortes, ¿no? O los proyectiles, ¿ya? Muy bien. De igual manera, la diversificación de la economía, la casa va a ser especializada, la recolección intensiva, los primeros indicios, manejo de los recursos vegetales, ¿no? ¿Ya? Ahí, chicos, va a surgir de forma inicial también, ¿no? La horticultura, ¿no? Y también el pastoreo, ¿no? ¿Ya? Va a haber también el incremento del arte rupestre, ¿no? En la cual, pues, van a evidenciar la caza selectiva de guanacos, camellos, ¿no? Van a juntar o van a pintar, ¿no? Mezclando colores, ¿no? Ya de minerales, rojo, blanco, amarillo, negro, ¿no? ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien. También, chicos, se va a dar la transición al arcaico, ¿ya? En la cual, pues, la movilidad va a ser menor, es decir, ya van a ser semisedentarios, ¿no? ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien, chicos, correcto. Ahí vemos algunos vestigios o algunos hombres de este periodo, ¿ya? Sí, de este periodo. Correcto, chicos. Ya ahí vemos algunos vestigios de este periodo, ¿no? El periodo lítico tardío. Tenemos ahí el periodo del hombre de Paiján, ¿no? El hombre de Guitarreros, ¿ya? El hombre de Santo Domingo de igual manera. Ya en este periodo, chicos, ya va a empezar, pues, a domesticar algunas plantas. Ya es el periodo intermedio, ¿no? Y en la cual, pues, ya son horticultores, ¿no? Ya también son, en este caso, eh, pastores, ¿no? Ya importante, ¿no? Entender ello, correcto. Acá tenemos, chicos, en Paiján, el descubridor, ¿no es cierto? A Rafael Larco, Hoyle, ya, importancia, el uso de puntas de Paiján, herramienta lítica, ¿no? Fina y alargada, ya. La técnica avanzada para poder cazar, ¿no es cierto? Animales menores, cervatillos, ya, sí, venados, ¿no? Etcétera. El hombre de guitarreros, de igual manera, ¿no? Está ubicado en Ancash, ¿ya? ¿Sí? Importancia, chicos, la domesticación temprana de algunas plantas, el ají, el frijol, ¿no es cierto? El pacay, ¿ya? ¿Sí? Van a ser semisedentarios, chicos, ¿ya? Es decir, surge ya, pues, en este caso, la horticultura, ¿ya? Y por último, chicos, el hombre de Santo Domingo, ¿no? ¿Ya?
De igual manera, ¿no? Va a estar ubicada, pues, en la zona sur del Perú, básicamente, pues, en Ica, ¿no? Ya ahí, chicos, su importancia es que van a descubrir o van a desarrollar las redes de pesca, ¿no? Ya, las redes de pesca para poder realizar, ¿no? Dichas actividades. Anteriormente, en el periodo lítico medio, usaban, como estaban indicando, el anzuelo, ¿no? En el periodo lítico tardío, chicos, van a usar las redes de pesca, ¿no? Para realizar la pesca, el marisqueo, etcétera, ¿no? Ya, muy bien. Correcto, chicos, correcto. Visualizamos este pequeño video, luego comentamos. Con la presencia del hombre primitivo en el continente americano, este no se quedaría estático en un solo territorio, continuando muchos de ellos su camino hacia el sur, llegando a Sudamérica a través del Istmo de Panamá, encontrando una geografía que puso a prueba su capacidad de adaptación. Proyecto Panaca presenta los primeros pobladores del Perú, el período lítico. Durante el denominado Pleistoceno andino, llegarían al territorio peruano bandas migratorias de nómades cazadores y recolectores, los mismos que se encontraron con los Andes aún cubiertos de glaciares, con un litoral más ancho del que se tiene ahora y con una megafauna conformada por megaterios, gliptodontes, paleoyamas, entre otros. Durante este periodo aún no se desarrollaba la agricultura y las herramientas eran principalmente diseñadas con piedras. Su organización social estuvo determinada por grupos de individuos que convivían en cuevas o campamentos denominados bandas, siendo que de acuerdo al lugar donde se establecieron y los criterios generales que compartían respecto de la fabricación de sus artefactos, podemos categorizarlos en dos grandes tradiciones. La tradición serrana, que basaba su economía en la recolección de raíces y tubérculos, y la caza de cérvidos y camélidos. Y en cuanto a sus utensilios, los realizaban de piedra y hueso. De esta tradición podemos dividir dos subcategorías adicionales, la lauricochense y la de Cajamarca y San Martín. Y la tradición costeña, que basó su economía en el mar, el valle y las lomas, sustentando su dieta en peces, lagartijas y aves. También podemos subdividir esta tradición en la paijanense y otra emparentada con la costa ecuatoriana. En cuanto a los restos encontrados durante este periodo, podemos mencionar los restos de Paiján, ubicados en el valle del río Chicama, en La Libertad, descubiertos por Rafael Arcojoyle e investigado por Claude Chauchat, son los restos humanos más antiguos de la costa peruana. Un niño y un adulto cuyos rasgos antropofísicos son diferentes a la de otros esqueletos sudamericanos de la época, tales como la Uricocha en Huánuco, Junín en Ecuador o Lagoa Santa en Brasil. Este grupo de cazadores se alimentó de animales pequeños, pero se caracterizó por la caza marítima, encontrando arpones para la pesca. Asimismo, se elaboraron puntas pedunculadas de diversos tamaños, trabajadas por talla, percusión y presión. También se encontraron instrumentos de piedra como raederas, cuchillos y piedras de molienda, lo que sugiere el procesamiento de plantas. Las evidencias encontradas sugieren no solo la realización de prácticas funerarias, sino la presencia de ideas religiosas. Los restos de chivateros. Si bien no se encontraron restos humanos, en 1961 el arqueólogo Edward Lanning descubrió en los cerros de Chivateros, en la cuenca del río Chillón, una gran cantidad de artefactos de piedra rudimentariamente trabajados y en proceso de elaboración inacabados. Por ello, se presume que este lugar habría funcionado como una especie de taller donde quedaron abandonados los instrumentos rotos o a medio hacer. El poblador de Chivateros se dedicó a la caza de zorros, venados, llamas y guanacos en las lomas de Caraballo y Ancón, extrayendo además los peces y moluscos del mar y los ríos. Los restos de Toquepala. Ubicados en el distrito de Illapalla, en la provincia de Jorge Basadre, en Tacna, fueron descubiertos por Miomir Bojovich y estudiados por Emilio González y Jorge Muelle. Se trata de un conjunto de pinturas rupestres elaboradas con pigmentos minerales rojos, blancos, negros y ocres, representando escenas de caza de guanacos, las que se habrían realizado con una finalidad mágico-religiosa a efectos de propiciar una buena cacería.
La Cueva del Diablo, lugar donde se encontraron estas pinturas, es considerada la pinacoteca paleolítica más importante del Perú. Los restos de 3 ventanas, nombradas así por las cavernas naturales situadas en Huarochirí, donde fueron encontrados. Se trata de restos de 4 cadáveres en buen estado de conservación. Asimismo, se han encontrado instrumentos líticos toscamente tallados a percusión y a presión, destacando las puntas foliáceas para lanzas y flechas, las raederas para cortar y las lascas para despellejar. Si bien se presume que dentro de las cuevas se armaban fogatas para cocer la carne, no se han hallado indicios de cerámica ni de tejidos de algodón. Los restos de la Auricocha. Entre 1958 y 1959, Augusto Cardich descubrió en las cuevas de la Auricocha, Huánuco, 11 esqueletos humanos junto a restos de camélidos y cérvidos, y una variedad de utensilios de piedra. Siendo los restos humanos encontrados sepultados con atuendos y adornos, lo que sugiere la realización de prácticas funerarias. Asimismo, presentan la deformación craneana artificial más antigua registrada en el Perú. Los restos de Pacaycá. En 1969, el arqueólogo Richard McNeish encontró en las cuevas de Piquimachay y Jayguamachay, en Ayacucho, un grupo de utensilios de piedra como machacadores toscos, fabricados por el hombre con una antigüedad aproximada de 20.000 años antes de Cristo, lo que los convertiría en los restos más antiguos encontrados en territorio peruano. Sin embargo, este descubrimiento ha sido cuestionado por otros especialistas, quienes manifiestan que los restos corresponden a simples fragmentos de roca volcánica sin intervención humana, y que el fechado habría sido realizado sobre restos de huesos de megaterios. Pese a ello, McNeish ubica a Pacaycasa dentro de una tradición de industria de núcleos, que correspondería a las primeras oleadas de población americana. Asimismo, el arqueólogo identifica en las cuevas una segunda fase de ocupación denominada Ayacucho, la que tendría una antigüedad de 12.200 años. Aquí se han fechado puntas unifaciales de piedra y puntas triangulares de huesos de animales hoy extintos. Los restos de Pachamachay, estudiados por Ramiro Matos Mendieta, son diversos instrumentos que evidenciarían una continua ocupación humana en las cuevas de Pachamachay, en Junín. En los niveles más profundos se hallaron herramientas bifaciales y puntas unifaciales, mientras que en los niveles más superficiales se encontraron puntas con escotadura basal y puntas triangulares. También se hallaron restos de la fauna utilizada como alimento en este asiento andino, siendo la gran mayoría correspondiente a fragmentos de huesos de camélidos como la vicuña, animal adaptado al clima de las punas de Junín. Los restos de Guitarrero, primera fase. Ubicados en la cueva de Guitarrero, en el callejón de Huaylas, en Ancash, corresponden a instrumentos de piedra realizados de manera tosca y hechos casi exclusivamente de lasca, a diferencia de los bifaciales y buriles fabricados por sus contemporáneos de la costa. La información de las excavaciones indica su ocupación en tiempos ya holocénicos, estableciéndose también que sus habitantes eran cazadores de pequeños animales y recolectores. Aparentemente no habrían practicado la caza de camélidos debido a que tanto el guanaco como la vicuña eran nativos de las estepas del sur. La fase Puente de Ayacucho. Mencionada por Guillermo Lumbreras, esta fase se ubicaría en un periodo similar a Paiján y Guitarrero I. Ha sido reconocida en varios lugares de la Sierra Central y es asociada a cazadores de camélidos. Se caracteriza por la fabricación de puntas de piedra con un ancho pedúnculo, iniciándose además la tradición lítica de puntas foliáceas que serán características de los cazadores andinos a lo largo de milenios. Posteriormente, con el avance del deshielo, se produciría un cambio climático que propiciaría la evolución de la forma de vivir de estos primeros pobladores, quienes en su proceso de adaptación cambiarían sus costumbres, dando inicio al periodo conocido como arcaico en el Perú. Muy bien, chicos, ahí hemos visualizado, ¿no es cierto?, un poco de las primeras vestigios o hombres, ¿no es cierto?, en el territorio andino. Ya básicamente, ya para estar terminando, indicar, ¿no?, el que el periodo lítico representa, pues,
el amanecer, el inicio, ¿no es cierto?, de la historia, ya, en nuestro contexto, aquellos pobladores, pues, ¿no?, como Paiján, Toquepala, ¿no?, que no solo fabricaban herramientas de piedra, sino desarrollaron, pues, una estrategia de supervivencia en relación, pues, a la intemperie y a la agresión climática, ¿no?, ya basadas en un conocimiento profundo del territorio, ¿no? Hoy, en el 2026, chicos, esa etapa, pues, nos deja una lección de vida, ¿no? La adaptación, ya, así como nos enfrentamos a climas hostiles, ya, con ingenio, nosotros enfrentamos a retos modernos, ya, entender el lítico es valorar, chicos, nuestra capacidad para transformar la realidad, ¿no? Recordarnos que el éxito de nuestra cultura siempre ha dependido del equilibrio entre la creatividad humana y el respeto por la naturaleza, ya, chicos, importante en mi carrera, ¿ya? Muy bien, correcto, correcto. Muy bien, chicos, muchas gracias por su asistencia, participación el día de hoy, ¿ya? Sí, y nos estaremos reencontrando, si Dios así lo permitiera, la siguiente semana, ¿ya? Que tengan una bonita, un bonito domingo y un buen inicio de semana, chicos. Cuídense, saludos para todos ustedes, bendiciones.